Bueno, un saludo muy especial. Les habla Hernán Cadavid, representante a la Cámara, y hoy quiero, por estos medios, conversar con ustedes, escucharnos y hacerles un planteamiento sobre lo que consideramos son varios riesgos que amenazan al país en este 2023, a toda la ciudadanía, sin distinguir sexo, sin distinguir estrato, y tiene que ver con las tres reformas sustanciales que anuncia el gobierno nacional y sobre las cuales nosotros tenemos grandes advertencias y preocupaciones. Una tiene que ver con la reforma a la salud, por supuesto. ¿A quién no le va a preocupar la salud en su casa, de su familia, de su mamá, su hermano, sus hijos? Otra tendrá que ver con la reforma laboral que amenaza inclusive la creación de empleo en Colombia por las condiciones rígidas que establece. Ya vamos a hablar también rápidamente sobre estos anuncios del gobierno, y la tercera tendrá que ser, como no, la reforma pensional. Empecemos por el principio. Aquí hay una gran preocupación, y es que mientras que el gobierno nacional convoca a la ciudadanía que a ellos los sigue a la agitación de las calles, mientras utiliza eslogan y simples frases de cajón simplemente para atizar los ánimos y la rabia de la ciudadanía que por ellos votó, esta es la hora y el día en que ninguno de los colombianos conocemos los textos de esas reformas. No puede ser posible, y eso es lo primero que hay que decir, que mientras invitan a la agitación de las calles, ni un solo gremio, ni una sola universidad, ni siquiera nosotros, pues para contárselos a ustedes en el Congreso de la República, conocemos el texto de las reformas que están proponiendo. Empecemos muy rápidamente por la reforma a la salud. ¿Qué es lo que han planteado sino una discusión de odio contra la CPS? Y el país tendrá que recordar, muchos de los mayores, seguramente los más jóvenes no recuerdan, pero los invito muy especialmente a que analicemos qué sucedía con la salud antes del año 1993. Y era que las personas que no tenían cómo acceder a la atención hospitalaria la tenían que pagar, o existía un mecanismo que llamaban atención por solidaridad. Mejor dicho, casi que quedaban a quienes pudieran alcanzar a pagar una cama, o si no, casi que quedaba la solidaridad de las clínicas y de los hospitales. Aquí lo que estamos planteando desde el año 93 es que por supuesto hay muchos temas que corregir, por supuesto hay muchos temas que reivindicar, pero no se pueden desperdiciar 30 años de avances en la salud. Analicemos las tasas, por ejemplo, de mortalidad materna o de desnutrición o de cobertura de muchos de los colombianos, que hoy está al 98-99% en la cobertura. Que hay cosas por mejorar, por supuesto. Que hay cosas que corregir, pero por supuesto. Pero también les hago una pregunta a ustedes y piénsenlo. ¿Cuántas personas dejaron morir en la época de la pandemia en las puertas de los hospitales en Colombia? Cero. ¿A cuántas personas no atendieron en las condiciones que se requería durante la pandemia? A todas las atendieron. Colombia representa uno de los sistemas de menor gasto de bolsillo para las familias y los ciudadanos en América Latina, tal vez en el mundo. Por tanto, es completamente falso las afirmaciones que hace el presidente de la República al decir que Colombia, el sistema de salud de Colombia ha matado a millones de personas. ¿Cómo va a decir que a millones de personas? ¿Cómo pueden decir, por ejemplo, para buscar desacreditar el sistema de salud, que las CPS han matado a millones de personas? Absolutamente falso. Por eso nosotros lo que le estamos exigiendo, el país, no solamente quienes hacemos la oposición política, el país exigimos, por lo menos, lo mínimo es que los colombianos todos conozcamos qué es lo que pretende la ministra y el gobierno, porque esta es la hora en que no se conoce. Pero por el contrario, si empezamos a ver afiches creando odio en las calles de las ciudades principales, y nada conocemos sobre las reformas. Pedimos por lo menos conocer el texto y a la ciudadanía defender los logros del sistema de salud y corregir lo que haya que corregir, por supuesto. Dos, quiero hablarles de la reforma laboral. ¿Qué está buscando el gobierno? Tengo que decirlo. Primero, ¿de dónde proviene? La ministra de Trabajo, que proviene de ser la directora o presidenta del Partido Comunista Colombiano, ha establecido una línea de rigidez y ataque contra quienes crean empleo. Señores y damas, lo primero que hay que decir es que las personas no pueden generar un odio contra el empresariado.
Empresario no es solamente Sarmiento Angulo o las grandes empresas de Colombia. Quien crea un empleo en Colombia, quien tiene una microempresa, es un empresario también. Quien tiene una pequeña fábrica de distribución de alimentos es un empresario. Los gremios populares que se dedican a la actividad comercial son microempresarios, pero son empresarios y buscan crear una riqueza para sí mismos, para distribuir y crear 2 o 3 empleos. Ellos también son empresarios. Lo que va a suceder con la reforma laboral en Colombia es que van a empujar a las personas por las rigideces que van a implementar a que cada vez sea más difícil crear un puesto de salud formal en Colombia. Cada vez será más difícil crear las condiciones para crear un empleo formal en Colombia. Si van incorporando más rigideces, más gastos, hacer más costoso crear una plaza de trabajo en el país, pues la respuesta inmediata del empresariado será o salir de Colombia o trasladar su producción a países donde no tengan tantas cargas a la hora de hacer un contrato laboral. ¿Quiénes van a ser los únicos perjudicados? No son los empresarios. El empresario tendrá la capacidad de establecerse en Costa Rica, en Perú, en Panamá, en otro país que le represente menos restricciones, mientras que en Colombia, por una reforma ideologizada de discurso que no se compadece con las dinámicas actuales de la economía, terminarán presionando que estas empresas cierren en el país y terminen elevándose los números de desempleo en Colombia. Vamos a llevar a las personas apenas saliendo de una crisis del post-COVID al rebusque, a la informalidad y al empresario extranjero o nacional viendo a Colombia como un país riesgo para la inversión. ¿Conocemos el texto de la reforma? Tampoco lo conocemos, solo líneas generales, y ese es el estilo de este gobierno. Entonces, la de salud la conocemos, no la conocemos. La de trabajo, la laboral la conocemos, solamente lo que van a buscar hacer de manera general, pero no los detalles. Y quiero mencionarles, por supuesto, un tercer elemento que nos tiene que preocupar, tanto a los mayores como a los que todavía estamos algo jóvenes y a los que están todavía iniciando su vida laboral, pues todavía mayor preocupación. Y es que la improvisación de los anuncios del gobierno frente a la reforma laboral también va dirigida a nosotros no saber qué es lo que va a pasar con los ahorros de los colombianos, hacia dónde llevan el stock de las pensiones o esa masa de ahorro que no es del gobierno, no es del Estado, no es de Petro, ni de Duque, ni del que venga, es el ahorro de los colombianos y es la certeza de la jubilación y la terminación de los años sobre la vida de la tranquilidad o no tranquilidad si se tienen el ahorro o no. ¿Qué ha dicho el gobierno nacional? Incertidumbre, creación de insatisfacción, amenaza a los sectores privados del país en el sistema de ahorro, en el régimen de ahorro privado, y nosotros consideramos que este país no necesita más discusiones ideológicas radicales, sino debate técnico. Entonces, mientras nosotros estamos solicitándole esto al gobierno nacional, es decir, la información, los detalles, la discusión en la academia, en el Congreso, en las regiones, con las centrales obreras o con las ligas de los pacientes o, en el caso de la reforma de la salud, con los sindicatos en la reforma laboral o con los gremios en la reforma pensional y la ciudadanía, hoy solamente tenemos un canto de agitación por parte del gobierno, una convocatoria a las calles a las que nadie sabe para qué los están llamando. Nosotros en el Congreso de la República solicitando los textos para conocerlos y poder debatirlos, y por el contrario sentimos que cada vez tenemos un país más lleno de incertidumbre, más lleno de inconvenientes, más lleno de insatisfacciones, y el gobierno pensando que todavía está en el plano de la campaña, agitando, gritando, insultando y rayando paredes. Esto no es lo que nosotros queremos para Colombia. Nos dedicaremos a ofrecer un debate serio, técnico, pero contundente, y a exigirle al gobierno respuestas y que cuide los logros sociales que han alcanzado muchísimos gobiernos, que se corrija lo que se tenga que corregir y que se elimine lo que se tenga que eliminar con razones técnicas y no rabia ideológica.
Así les voy terminando este resumen sobre lo que consideramos son las reformas, los riesgos, lo que representa para la clase trabajadora, para los millones de colombianos que arriesgan su salud en el sistema que no sabemos para dónde vamos, y especialmente para quienes pensamos y soñamos en algún momento de nuestras vidas con una pensión. Hoy está completamente en riesgo. Los saludó Hernán Cadavid. Nos seguiremos encontrando en unas próximas conversaciones en estos podcasts y espero que nos sigan acompañando y recibir también sus comentarios en nuestras redes sociales. Un abrazo muy especial y hasta la próxima.